Dios bendiga en esta preciosa hora. Que la paz de Cristo repose en su vida, en sus corazones. Amén. Que la gracia de Dios sea sobre ustedes. Quiero compartir una vez más una reflexión, el mensaje del Señor a través de su palabra, sabiendo que su palabra es vida, que Él es fiel y que es verdadero y que Él está en todo momento, sin importar las circunstancias adversas que usted y yo podamos estar pasando. Sabemos que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Sabemos que Dios está presto para hacer misericordia y salvar al mundo, porque ese es el fundamento, ese es el principal objetivo del Señor, salvar las almas, que las almas sean salvadas por Él, que tengan la salvación y la vida eterna. Ese es el propósito de Cristo. Amén. Quiero compartir con ustedes las Sagradas Escrituras, esperando que este mensaje sea de bendición para ustedes. En el libro de Jonás 1, quizás ya muchos lo han escuchado, pero queremos saber y escuchar y prestar atención, más que escuchar y más que ver este video, oír la voz de Dios a través de estas palabras y saber lo que Dios quiere decir a nuestras vidas. Amén. El libro de Jonás, capítulo 1, versículo 1. Dice la Sagrada Escritura: vino a mí palabra de Jehová, a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendiendo a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Padre, que tu palabra sea bendecida, Señor. Añade bendición, Padre bueno, a tu palabra, mi Rey amado. Que tu palabra sea viva, eficaz, que tu palabra transforme nuestras vidas, nuestros espíritus. Que su palabra, Dios mío, confronte nuestras vidas, exhórtanos, háblanos, corrígenos, Señor. Que tu palabra, Dios mío, transforme nuestros pensamientos, nuestro caminar, nuestro andar delante de tu presencia. Que su palabra, Dios mío, sea la que nos instruya, la que nos vivifique a través de tu Espíritu Santo. Que tu palabra convenza de justicia, de pecado, Señor. Que sea de bendición. Espíritu Santo, toma el control de este momento. Tome el dominio, Señor, de mi vida, de mis labios. Hable conforme la necesidad. Padre mío, Señor, de toda aquella persona que escucha y vea este video, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te doy, Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Quiero compartir esta reflexión, este pequeño mensaje bajo el tema: no podrás esconderte. Amén. No podrás esconderte. Habla las Sagradas Escrituras sobre uno de los profetas del Señor, es llamado Jonás, hijo de Amitai. Dice que este hombre, el Señor le encomienda algo, lo llama y le dice: Jonás, levántate y ve y pregona a Nínive lo que te voy a decir. Ve y anuncia lo que voy a decirte, porque ha subido el pecado delante de mi presencia. Y dice que este hombre, al oír esto, huyó a un lugar donde Dios no lo había dicho que vaya, donde Dios no lo había llamado. Dice que Jonás huyó de la presencia del Señor, yéndose a Tarsis, a un lugar donde Dios no le había dicho que vaya. Amén. Y cuando nosotros hacemos algo parecido, nos alejamos de la presencia de Dios, nosotros sabemos que el estar sin la presencia de Dios es peligro para nuestras vidas. Somos presas fáciles para Satanás. El estar sin la presencia de Dios es estar vacío. ¿Cómo podemos huir de algo que necesitamos para avanzar? ¿Cómo podemos escondernos de algo que necesitamos como seres humanos para que nuestra vida sea vivificada, para que nuestro espíritu sea acercándose a la presencia de Dios? ¿Cómo podemos huir de la presencia de Dios? Sí, sabemos que aquella presencia es la que nos da paz, la que nos da vigor, fortaleza, nos da fe, nos da certeza, nos da confianza para poder avanzar. ¿Cómo podemos huir muchas veces de la presencia de Dios si es la que necesitamos día a día para poder avanzar? Porque cuando usted y yo estamos en la presencia del Señor,
Cuando usted y yo tratamos de escondernos de la presencia del Señor, en nosotros hay un vacío. En nosotros hay algo que no nos deja continuar. En nosotros hay algo que nos aparta, que nos aleja, y es la desobediencia. Es el no hacer la voluntad del Señor. Cuando usted y yo hacemos algo que no viene o que no está en el propósito, en el plan de Dios, tendemos a contristar la presencia del Espíritu Santo de Dios y que se alejen. No porque Él quiera irse, sino porque nosotros somos tan desobedientes en nuestra humanidad, en nuestra naturaleza pecaminosa, caída, que creemos que todo lo que hacemos está bien delante de la presencia de Dios. Y no nos damos cuenta que las acciones y las actitudes que tomamos están contristando la presencia de Dios. Y sin darnos cuenta nos estamos alejando del dador de la vida. Nos estamos alejando de aquel que nos dio vida, que sopló en nosotros espíritu, aliento de vida, que nos levantó cuando estábamos caídos. Nos alejamos de aquella presencia del Señor, que es la que nos guía día a día para poder caminar y avanzar. Y cuando usted y yo estamos sin la presencia de Dios, somos címbalos que resuenan. Somos huesos secos. Estamos sin dirección. Cuando usted y yo estamos sin la presencia de Dios, no sabemos a dónde vamos. No hay una dirección, no hay una comunión íntima, genuina, íntegra ante la presencia de Dios, porque no sabemos qué decir, porque la Sagrada Escritura dice que es el Espíritu Santo quien nos guía. ¿Cómo podemos huir de algo que necesitamos, que es la presencia del Señor? ¿Y sabe por qué? ¿Y qué es lo que nos aleja de la presencia de Dios? Es cuando hacemos algo que está fuera de la voluntad del Señor. Es cuando usted y yo desobedecemos la palabra del Señor. Es cuando el Señor nos dice: ve y di a aquel persona lo que te muestro, ve y habla lo que te estoy diciendo, ve a tal lado y pregona lo que te muestro hoy, lo que te digo hoy, pero por temor, por vergüenza, por represalia, no queremos obedecer de la palabra del Señor y tomamos la decisión de no hacerlo, de alejarnos de la presencia de Dios, creyendo que todo va a estar bien, creyendo que nos podemos esconder de la presencia del Señor, creyendo que yéndonos de la presencia de Dios el Señor se va a olvidar y ya nada va a pasar. El salmista David supo decir en el Salmo 139:7: ¿a dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Dando a entender que no podemos escondernos por más que querramos, no podemos escondernos de la presencia de algo que necesitamos en nuestro espíritu, porque cuando no está la presencia de Dios, aunque aparentamos estar felices, aunque aparentamos estar completos, estamos vacíos, algo nos falta, estamos secos. Cuando no está el Espíritu Santo de Dios, aún nuestras palabras, aún nuestra oración, aún nuestra comunión es seca, es vacía delante de la presencia de Dios. Cuando desobedecemos es tan duro el reconocer. Cuando desobedecemos la palabra y la voluntad de Dios es tan duro reconocer nuestra condición, que lo que creemos que lo más fácil es alejarnos de Dios y decir: Señor, lo siento, no puedo hablar lo que me mostraste, no puedo decir lo que me dijiste, no puedo compartir este mensaje, no voy a hacer silencio, voy a callar. Mejor, yo creo que para mí el mejor es hacer silencio e irme a un lugar donde tú no me dijiste que vaya, porque creo que voy a estar bien. Pero cuando usted y yo tomamos esa decisión de escondernos, al contrario, cuando deberíamos es acercarnos a decirle: Señor, me siento quizás incapaz, Señor, me siento quizás con duda, creo que no me van a creer lo que voy a hablar, Señor, creo que quizás no van a confiar en la palabra que tú depositaste en mí. Creo que creemos que lo más conveniente es alejarnos de la presencia de Dios, en hacer silencio, y no nos damos cuenta que hay alguien que necesita esa palabra que Dios nos dio, y no nos damos cuenta que hay alguien que necesita esa corrección que Dios puso en nosotros, que Dios nos mostró. Aquella palabra que Dios puso en nuestros labios es la palabra que alguien necesita escuchar, es la palabra que alguien está esperando, quizá de exhortación, quizá de aliento, quizá de restauración, quizá de ánimo, quizá, alabado sea el nombre del Señor, de edificación para aquella vida, para aquella persona que necesita escuchar esa palabra que Dios depositó en tus labios, pero porque creemos que nadie nos va a escuchar, decidimos no hacerlo y huir de la presencia de Dios porque creemos que Dios no nos va a ver. Y es difícil cuando usted y yo estamos en la presencia de Dios. Qué difícil es cuando huimos de la presencia de Dios por causa de la desobediencia. Adán y Eva pasó por la misma situación.
Dice las Sagradas Escrituras en el libro de Génesis 3:8 que ellos, escuchando la voz de Jehová, se escondieron porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Y muchas veces nosotros, cuando cometemos un pecado, lo que hacemos es escondernos y no acercarnos ante el altar, ante la presencia de Dios, porque es nuestra conciencia, nuestro corazón, nuestra carnalidad, y Satanás comienza a darle y nos hace creer que Dios no va a perdonar, que Dios no nos puede levantar, que Dios no nos puede redimir. Alabado sea el nombre del Señor. Es duro cuando usted y yo pecamos en la presencia de Dios, cuando desobedecemos su palabra y hacemos nuestra voluntad y tendemos a escondernos, a irnos de la presencia de Dios. Es duro cuando usted y yo estamos vacíos, cuando usted y yo estamos secos por causa de la desobediencia, por causa de que nos hemos escondido creyendo que es la mejor opción, creyendo que es lo mejor que nos puede suceder, como en cierta ocasión se escondió Elías. Alabado sea el nombre del Señor, por una palabra que una mujer dijo. Se escondió. Aquel hombre se había olvidado de las promesas, de las cosas, de las profecías, de cómo Dios lo había usado en milagros y en prodigios. Pero una palabra de una mujer lo hizo esconder en una cueva por temor. Pero Dios es tan bueno y misericordioso que siempre llega a tiempo con una palabra de edificación, con una palabra de restauración, con una palabra de aliento, con una palabra de esperanza. En medio de estos momentos que estamos quizá en una casa escondidos, estamos ocultos, guardándonos de aquello que está azotando al planeta Tierra, a las naciones. En medio de estos momentos que nos estamos escondiendo de aquel virus, hay muchos también que se están escondiendo de la presencia de Dios, que no quieren acudir al llamado, que se han apartado de la presencia de Dios por causa de que han desobedecido, por causa de su pecado, de su concupiscencia, por causa de que no quisieron hablar un día la palabra que Dios depositó en ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice la Sagrada Escritura que se levantó Jonás para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y hay una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Muchas veces a nosotros nos cuesta o nos duele cuando estamos pagando las consecuencias de nuestro pecado. Ya no somos lo mismo en la presencia del Señor. Cuando estamos en el proceso de pagar nuestro pecado, nuestras consecuencias de aquel pecado, de aquella desobediencia, comienzan a venir turbulencias. Comienza Dios a quitarnos todo aquello que nos bendijo un día. Comienza Dios, las bendiciones que Dios un día nos dio, comienzan a irse por causa de la desobediencia. Las bendiciones ya no nos siguen. Como dice las Sagradas Escrituras, que las bendiciones no seguirán. Ahora nosotros pretendemos ir detrás de la bendición porque hemos desobedecido. Porque ya no hay Espíritu Santo. Y cuando no hay Espíritu Santo no hay identidad. Cuando no hay Espíritu Santo no hay temor. Cuando no hay Espíritu Santo es fácil que el pecado entre en nuestra vida porque nada nos redarguye. Cuando ya no hay presencia de Dios en nosotros es fácil que entre la fornicación, es fácil que entre el adulterio, que entre la mentira, que entre el engaño, que entre la desobediencia, la rebeldía. Cuando la presencia de Dios ya no está en nosotros es fácil de que Satanás comience a tomar el control de nosotros, porque dice la Sagrada Escritura que cuando la casa está vacía, el espíritu que vuelve cuando regresa la halla adornada, barrida y vacía, va y llama consigo a otros espíritus inmundos, peores de lo que habían antes, y habitan en aquella casa. Y tu estado viene a ser peor que el que era antes. Y esa es la consecuencia que hoy en día estamos pagando muchas veces por desobedecer la palabra del Señor. No podrás esconderte de tu llamado.
No podrás esconderte del propósito que Dios tiene para con tu vida. Es tiempo de que te levantes, es tiempo de que reacciones, es tiempo de que reflexiones y sepas que Dios te está llamando, que Dios te está advirtiendo, que todo lo que está aconteciendo en este mundo son señales de su venida y que Dios no quiere que usted se pierda, que Dios quiere que vuelva en sí, recapacite su condición y que entienda de que el propósito de Dios para con su vida es de salvación, porque dice su palabra: tengo contra ustedes pensamiento de bien y no de mal, porque el Señor es grande en su misericordia. Dice que este hombre lo lanzaron al mar, se calmaron las aguas, pero ya el Señor tenía preparado un pez. El Señor ya tiene preparado un pez para que usted cumpla su propósito y su ministerio. El Señor siempre tendrá preparado un pez para que te lleve a donde Dios inició la obra, para que te lleve al destino donde Dios empezó contigo, donde tú tenías que haber ido al principio. Alabado sea el nombre de Dios, y no lo hiciste por tu pensamiento, por tu rebeldía, por tu desobediencia. Dios te llevará y culminará la obra que empezó en tu vida, siempre y cuando usted y yo nos decidamos a continuar a avanzar, a obedecer la voz de Dios en nuestras vidas. Porque si usted y yo pretendemos seguir escondiéndonos de la presencia de Dios, dice la Sagrada Escritura en el libro de Jeremías 23-24, ¿puede alguien esconderse de mí en algún lugar secreto? ¿Acaso no estoy en todas partes, en los cielos y en la tierra?, dice el Señor. ¿Acaso alguien puede esconderse de mí en lugar secreto? ¿Acaso no estoy en todas partes, en los cielos y en la tierra? Los ojos de Jehová lo atalayan toda la tierra. El Salmo 73-27 dice que no es bueno estar lejos de la presencia de Dios, porque los que están lejos de la presencia de Dios perecerán. El estar sin la presencia de Dios, corremos el riesgo de perecer, de morir, porque Dios nos viene hablando uno tras día, noche tras noche, un día tras otro día. Dios nos viene hablando, nos viene confrontando, nos viene diciendo que es tiempo de que volvamos a casa, de que es tiempo de que conozcamos nuestra condición delante de su presencia, y no queremos obedecer, no queremos entender. Alabado sea el nombre del Señor. Entendamos que no podremos seguir escondiéndonos del llamado, que no podemos seguir escondiéndonos del propósito que Dios tiene para con nuestra vida. Alabado sea el nombre del Señor. Que los ojos de Jehová atalayan toda la tierra, que tu pecado no está encubierto, que Dios lo está viendo, que tu desobediencia no está encubierta, que Dios está viendo la más mínima cosa que hacemos en el secreto, porque para Él no hay nada que esté oculto. Dios conoce tu corazón, Dios conoce tu pecado, Dios conoce todo de ti, pero está dispuesto a levantarte siempre y cuando tengas un corazón contrito y arrepentido de verdad. Date cuenta de tu condición. Reflexiona tu manera de vivir, tu manera de ser desde que te alejaste de la presencia de Dios hasta la actualidad. Has ido perdiendo a poco todo lo que el Señor te dio. Has ido perdiendo poco a poco la identidad que Dios un día te dio como salmista, como evangelista, como pastor, como profeta. Has perdido la identidad de un ministro del Señor, de una sierva de Dios. Tu manera de vivir, de hablar, de caminar, de andar no es la misma porque careces de identidad. Tu manera de presentarte ya no es la misma porque no habita el Espíritu Santo. Ya no hay paz en tu corazón, ya no hay gozo, ya no hay tranquilidad, pasas turbada. Lo que está aconteciendo te turba, lo que está aconteciendo te da miedo, lo que está aconteciendo, alabado sea el nombre del Señor, te tiene escondida en una casa, pero también te tiene escondido en la presencia del Señor, porque el pecado que hay en ti no deja que te acerques con libertad creyendo que Dios te va a dar la espalda. Pero dice la Sagrada Escritura que los enfermos, que los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Y dice su palabra que Él vino a llamar a los pecadores, no a justos. Y usted y yo somos pecadores delante de su presencia. Y sépase dichoso porque Dios vino a hacer el llamado para nuestras vidas. Él murió por usted y por mí por causa de una salvación, por causa de un amor tan grande para con nosotros. Que el Señor no quiere que usted se pierda, sino que vuelva en sí. Reconozca su condición, reconozca lo que ha ido perdiendo desde que se alejó de Dios. Dese cuenta desde que se escondió de la presencia de Dios
ha ido perdiendo su matrimonio, ha ido perdiendo su hogar, su familia, sus hijos, su felicidad. Su paz ya no es la misma, su comunión ya no es la misma con Dios. Al acercarse a Dios siente que Dios no la escucha, porque su conciencia la hace creer de que Dios ya se olvidó de usted. Porque su pecado hace creer y lo hace pensar de que Dios no la puede levantar, de que Dios no lo puede restaurar. Pero hoy vengo a decirte de parte de Dios que no puedes seguir escondiéndote, que la voz de Dios te llama una vez más, que los ojos de Jehová están puestos sobre ti. Tienes que cumplir el ministerio, tienes que cumplir tu llamado, tienes que continuar lo que un día dejaste a un lado, tienes que desenterrar el talento que Dios te dio un día como salmista, tienes que desenterrar el talento que Dios te dio un día como evangelista, tienes que desenterrar aquel llamado que un día escondiste por causa de una desobediencia, por causa de una cobardía, alabado sea el nombre del Señor, por causa de un descuido de la presencia del Señor. El estar lejos de Dios corremos peligro. Somos presas fáciles. El estar sin la presencia de Dios, somos árbol seco. Y todo árbol seco que no da fruto es cortado y echado al fuego. El hacha está puesta sobre todo árbol que no da fruto. Pero también la mano de Jehová no se ha cortado para hacer misericordia con usted y conmigo. Por eso en esta noche el Señor te viene a decir que no podrás esconderte, que Dios está viendo las cosas que haces en la intimidad, que Dios está viendo y está atento, alabado sea el nombre del Señor, las cosas que el hombre hace sobre la faz de la tierra. Y lo que Dios espera del hombre es que el hombre se arrepiente y reconozca su condición, de que el hombre entienda que sin la presencia de Dios hay un vacío, que sin la presencia de Dios no podemos continuar así, que sin la presencia de Dios no hay sentido en la vida. ¿Qué le pasó a Jonás? Pereció, sufrió, estuvo aparentemente solo, pero la presencia de Dios, sus ojos estaban con él. Dios estaba al tanto de todo lo que estaba aconteciendo con Jonás. No huyas de lo que tú necesitas, que es la presencia del Señor. Perdemos la identidad al alejarnos de la presencia de Dios. Perdemos paz, perdemos gozo, sobre todo su presencia, que es lo fundamental en nuestras vidas. Y cuando no hay presencia de Dios, no hay amor, no hay temor y no hay reverencia. Pero si nos humillamos a Él, reconociendo y confesando nuestro pecado, Él nos perdonará y nos levantará, como dice su palabra. Él está presto para levantarnos y ayudarnos. Nuestra iniquidad y nuestro pecado están delante de los ojos de Dios. Y Dios lo que quiere hacer es misericordia con nosotros. El estar cerca de la presencia de Dios es el bien. Él es mi refugio, dijo el salmista David. Jehová es nuestro refugio y nuestra fortaleza. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me esconderé de tu espíritu? Si los ojos de Jehová atalayan toda la tierra. ¿Por qué sigues huyendo del llamado, del propósito? ¿Acaso no bastan las cosas que vives hoy en día por causa de una desobediencia? Es tiempo de que reflexionemos lo que Dios nos está hablando en estos tiempos. Es tiempo de que entendamos el amor verdadero de Dios para con esta nación, para con este planeta, para con el hombre en sí. El único propósito es de salvación. Es feo estar sin la presencia de Dios, es que estar lejos de la presencia de Dios perecerá. El que está lejos de la presencia de Dios vive una vida por vivir. Vive el día a día por vivir. El hombre es carne, el hombre es polvo. Hoy está y mañana no está. Hoy ríe y mañana no sabe lo que va a acontecer. Hoy estás con tu familia y no sabes mañana qué consecuencia vas a pagar por la desobediencia.
Por eso hoy Dios viene a advertirte, Dios viene a hacerte un llamado. Tan bueno y tan misericordioso es Dios, que a pesar de que las iglesias hoy en día están cerradas por la emergencia que hay en el nivel mundial, siempre hay una palabra, así sea en las calles, así sea a través de redes sociales, una palabra que Dios quiere hacer llegar a tu corazón, a tu vida, para hacerte entender de que Dios no se ha olvidado de ti, que Dios no quiere dejarte en el suelo, que Dios te quiere levantar, que Dios quiere devolverte lo que tú un día perdiste por tu desobediencia, no lo que Satanás te robó, sino lo que tú le entregaste a Satanás por causa de tu rebeldía, por causa de tu desobediencia, porque descuidaste de la presencia de Dios, porque creíste que estar lejos de la presencia de Dios era lo mejor, pero hoy estás pagando consecuencias de esa desobediencia. Y eso no te deja acercarte a Dios. Pero es tiempo de que reconozcas tu condición. Es tiempo de que te acerques al Señor y digas: ciertamente he pecado, ciertamente desobedecí, ciertamente me humillo delante de ti, reconozco mi condición, sé que alejado de ti no ha sido lo mismo, sé que he perdido, sé que he dejado ir lo que un día tú me diste, sé que no soy el mismo, que ya no oro como antes, que no ayuno como antes, que no soy el mismo en tu presencia. Es difícil reconocer nuestra condición, es difícil confesarnos delante de Dios. Pero Él ya lo sabe, Él todo lo ve, todo lo conoce. Lo que está esperando es tu sinceridad delante de Él, porque Él desde el primer momento que te llamó, que te hizo el llamado, Él sabía tu condición, Él sabía tus errores, tus fallas, tus debilidades, pero Él aún así te llamó porque vio un potencial en ti, porque vio algo pequeño en ti que le agradaba, quizá el amor, quizá la disposición, quizá alabado sea el nombre del Señor, aquella pasión que con un momento entregaste su vida a Él. Pero llegó un momento en el cual lo descuidaste y dejaste que Satanás te lo arrebate. La presencia de Dios es fundamental en nosotros, porque es difícil orar sin la presencia de Dios. Es difícil cuando en tu casa hay una tormenta y no sabes a quién acudir, aún sabiendo que la solución es Dios, pero tu pecado no te deja acercarte con libertad. Pero dice la Sagrada Escritura en el libro de Salmos 50:15: invócame en medio de tu aflicción, invócame en medio de tu agonía, invócame en medio, alabado sea el nombre del Señor, de lo que esté aconteciendo en tu vida, que yo te socorreré y tú me honrarás, alabado sea el nombre del Señor. En momentos de aflicción, en estos momentos que está pasando en tu casa, en tu vida, quizás tienes un familiar enfermo, quizás tienes un familiar que está aconteciendo, que está pagando las consecuencias de tu desobediencia. Es tiempo de que te acerques confiadamente al trono de la gracia, para que confieses tu pecado y te apartes de aquellos y entiendas de una vez lo que Dios quiere hacer en tu vida. Si usted no se acerca a Dios, Dios no se va a acercar a usted. El libro de Santiago dice: acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Dios es bueno, Dios es grande y misericordioso, que Dios no quiere que usted se pierda, sino que venga un verdadero arrepentimiento. Recuerda que no podrás esconderte, que los ojos de Jehová atalayan toda la tierra. Apartado, descarriado, desanimado, Dios tiene los ojos sobre ti. Es difícil estar en el suelo y quererse levantar después de una desobediencia. Es difícil estar caído, alabado sea el nombre del Señor, y quererse levantar después de haber cometido una transgresión, una iniquidad, una desobediencia a la palabra del Señor. Es difícil levantarse. Pero cuando tú reconoces tu condición, viene el Espíritu Santo nuevamente y reposa sobre ti y llena el vacío que un día dejó, y llena tu corazón y llena tu vida y te levanta, porque te ha llamado como nación santa, como pueblo adquirido, como sacerdocio. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando tú vienes a la presencia de Dios contristado, te da la nueva identidad de ser llamado hijo de Dios. Ya no te llamarán más apartado. Ya no te llamarán más descarriado. Ya no te llamarán más perdido. Ya no te llamarán más fornicario, adúltero. Ya no te llamarán adicto. Ya no te llamarán ladrón.
Porque Él te da una nueva identidad, que es ser hecho hijo de Dios. Te da una nueva identidad de ser hecho siervo en su presencia. Te da una nueva identidad la cual perdiste un día por desobediente. Te da la identidad que un día perdiste por causa de hacer tu voluntad. Porque te escondiste creyendo que todo iba a estar bien. Que ya tu decisión iba a quedar ahí, que Dios no se iba a acordar de ti, que Dios no te iba a llamar, que Dios ya no se iba a olvidar de tu casa, de ti. Pero que Jonás huyó de la presencia de Dios, los ojos de Jehová estaban sobre él, que tenía preparado todo para que se cumpliese lo que él dijo desde el principio. Y lo que Dios dice de ti, eso se va a cumplir tarde que temprano, porque aunque la visión tardare, dice el libro de Habacuc, que aunque la visión tardare, espérala, porque sin duda llegará, no tardará. Alabado sea el nombre del Señor. Jehová no desampara la obra que en sus manos, lo que Él empieza, Él lo termina, porque Él no es un Dios de a media. Porque Él lo que empieza, Él lo termina. Hoy que estás caído, hoy que estás escondido de la presencia de Dios, recapacita y date cuenta del vacío. Date cuenta de la necesidad de Dios en tu vida. Date cuenta de la esperanza que perdiste. Date cuenta que ya no es lo mismo en ti. Date cuenta que ya no le adoras como antes. Date cuenta que ya no le cantas como antes. Date cuenta que tus prédicas ya no son como antes. Date cuenta que la presencia de Dios ya no habita en ti como habitaba antes. Porque todo cambió desde un momento. Porque todo comenzó a ser diferente. Fue porque contristaste la presencia. Fue porque dejaste que una pequeña cosa, alabado sea el nombre del Señor, entre en tu corazón y te alejara de ese amor. Y te has vuelto huérfano porque te has ido de la casa de tu padre. Pero Dios no quiere que tú sigas siendo huérfano, porque Él quiere ser tu padre, Él quiere ser tu amigo, Él quiere ser tu redentor, tu ayudador. Alabado sea el nombre del Señor. El salmista David supo decir: ¿de dónde viene mi socorro? ¿De dónde viene mi ayuda? ¿De dónde viene mi levantamiento? Si no es de arriba de los cielos. Corre a los brazos de Cristo. Mientras hay vida y esperanza. Mientras Dios te levanta con vida cada día, hay esperanza de que reconozcas tu condición. Date cuenta de la actualidad y date cuenta de tus principios. Date cuenta cómo estás ahora, alabado sea el nombre del Señor. Y date cuenta cómo empezaste a Dios. Por tanto, ve y pregunta por las sendas antiguas y empieza a caminar por ellas. Llama la atención del Señor. Reconoce tu pecado, reconoce tu iniquidad, y Él está presto para levantarte. Hijitos míos, dijo el Señor, esto os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tiene para con el Padre. Yo soy la vida, dijo el Señor. Yo soy la resurrección. El que cree en mí, que está muerto, él vivirá. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, dijo Jesús. Porque no hay ningún intercedor entre Dios y los hombres que no sea solamente Jesús de Nazaret, que es el único que te puede levantar de la situación en que te encuentras hoy. Es tiempo de que te levantes. Es tiempo de que reconozcas el llamado que Dios te dio un día. El tiempo de que desentierres el talento que ha estado enterrado por mucho tiempo. Salmista, desentierra ese talento. Evangelista, desentierra ese talento que Dios te dio. Profeta, habla lo que Dios depositó en tus labios. No calles, porque un día pagará la consecuencia de aquel silencio que haces en tu vida. Es tiempo de que te levantes. Es tiempo, estamos en los últimos tiempos, los últimos días, en la cual el amor de muchos se enfriará.
pero también donde el Espíritu Santo derramará de su Espíritu sobre toda carne. Yo creo y confío en la palabra del Señor, y yo sé que esta palabra va a hablar a tu corazón, a tu espíritu, porque estamos en los últimos días. El Señor no quiere que tú te pierdas, sino que vengas a un verdadero arrepentimiento. Padre, gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Tu palabra, Padre mío, Señor, vivifica nuestro ser. Tu palabra, Dios mío, la que nos renueva, la que nos restaura, nos consuela y nos exhorta. Dios mío, sopla vida, Padre amado, sobre todo aquel, Dios mío, Señor, que escucha, Padre, que presta atención, que discierne, Padre mío, Señor, la voz de Jehová, Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo habla a su vida. Padre, que esta palabra sea, Dios mío lindo, Señor, de edificación. Padre amado, Señor, trata con el que tengas que tratar, Dios amado. Padre mío, gracias porque aún a mi vida has hablado, Señor, porque es difícil estar lejos de tu presencia, y así mismo es difícil querer volver a tu presencia, Señor, pero no hay nada imposible para ti, Dios mío. Señor, restaura, renueva, levanta, resucita los sueños, Padre mío, Señor, sopla vida sobre los huesos secos, Padre. Levanta al caído, levanta al desanimado, fortalece al débil, Jehová. Levanta a los mimitos, los siervos tuyos, por el poder de tu palabra, Dios mío. Restaura, renueva, a conforme a tu gracia y tu misericordia, Padre amado, Señor eterno de gloria. Y no permitas que nuestra mirada se torne hacia atrás, porque sabemos que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y el que está lejos de ti perecerá, pero el que está cerca de ti morará bajo la sombra del omnipotente Dios amado. Padre, añade bendición a tu palabra. Bendice el Señor todo aquel, Padre mío, Señor, que disponga su corazón. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Creyendo que esta palabra va a ser de bendición para tu vida, y queremos que reflexiones, por favor, y entiendas el llamado que Dios te hace en esta hora. Que entiendas que Dios tiene un propósito para con tu vida, que Dios, el único fin es de salvación y de vida eterna para el hombre. Que Dios no quiere que usted se pierda, sino que usted vuelva en sí, recapacite y se dé cuenta de lo que perdió. Y que se dé cuenta que estar lejos de la presencia de Dios no es nada, no es lo mismo que estar en su brazo. No es lo mismo que estar en las manos del alfarero. No es lo mismo estar sin la presencia de Dios. No es lo mismo una visitación de la presencia, que Él habita en tu vida. Porque el Espíritu Santo, por misericordia, te puede visitar un día. Pero no es lo mismo como que habita en tu casa y habita en tu corazón, y Él sea gobernando tu vida y tu casa. Que el Señor te bendiga y el Señor te guarde. Recuerda que no podrás esconderte. Recuerda que los que están lejos de Dios perecerán. El estar lejos de Dios no es nada bueno. Vuelve a casa. Recuerda que en la presencia de Dios nadie puede esconderse. Que el Señor te bendiga y el Señor te guarde. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.